Pues de verdad que es fantástica esa noticia, hay que hacerse donante y ahí sigue España batiendo récord, esos jóvenes menores de 35 años que parece que cada vez se van animando más. Bueno, vamos ahora, como les decía, a abordar nuestro consultorio psicológico, así que por supuesto doy ya la bienvenida. Muy buenas noches a nuestro psicólogo Daniel Blanco, ¿qué tal? Buenas noches, bien. Cuando digo nuestro psicólogo me suena que parece que estamos todos en tratamiento, ¿no? Bueno, un día ponemos ahí un divanio, vais El psicólogo pasando de uno la por tele. uno. Bueno, Daniel, hoy vamos a hablar de la soledad y también de los trastornos psicológicos que puede conllevar, sí. ¿no? Efectivamente. Yo entiendo que, claro, la soledad de primera no es mala. Aquí el problema está cuando te afecta, entiendo, y cuando ese cóctel de tristeza, melancolía, soledad lo haces que se apodere de tu vida, dueña tu vida y te acompaña siempre, ¿no? Pero ojo, que la soledad entiendo que puede ser voluntaria o involuntaria. Claro, es que la soledad no es mala cuando es elegida. Ahí está. ¿Vale? Hay gente Claro. que elige la soledad, ¿no? Kafka decía que la soledad es una cárcel para el que no la sabe disfrutar. Claro. ¿No? Entonces, es cierto que todo el mundo... Porque, primero, yo quiero distinguir dos tipos de soledad. Perfecto. La impuesta, Sí, ¿vale? sí. La que todo el mundo entendemos como me apetece estar solo o me ha tocado estar solo, pero me adapto. Y aquella en la que tú estás rodeado de gente, pero no te sientes acompañado, ¿vale? Eso pasa muchas veces. Porque hay una soledad escondida, Eso. que es cuando la persona se encierra en sí misma, ¿vale? No es una cuestión de la gente que está contigo, no es una cuestión de la compañía física, es una cuestión de que tú te encierras, por ejemplo, las personas depresivas, ¿vale? Las personas con crisis de ansiedad muchas veces se autoencierran porque consideran que así están protegidos, Eso. ¿vale? Entonces, muchas veces la soledad a veces es una herramienta que es buena, que es de autoprotección. ¿Por qué se utiliza así? Pues porque en los primeros estadios de esos estados depresivos o de ansiedad es necesario que la persona se autoconozca. Claro. Yo siempre le he recomendado a mucha gente, oye, ¿alguna vez has vivido solo? No, pues deberías hacerlo. Prueba. ¿Por qué? Digo, porque mira, vas a aprender una cosa muy importante, que es a soportarte a ti mismo. Es que cuando no estamos en soledad, no aprendemos lo que hacemos nosotros. No entendemos el valor del mando a distancia de la tele, de la cama que se ha hecho. Me acuerdo cuando me fui a vivir solo la primera vez, dije, llegué a mi casa el primer día y dije, ¿y esto no? ¿La cama no se ha hecho? ¿Cómo va esto? ¿La lavadora no se pone sola? Por supuesto. El papel higiénico no se cambia automáticamente. ¿Esto cómo va? La casa robótica que yo tenía, que era mi madre. Claro. Entonces, aprendes a soportarte y aprendes a soportar tus propias miserias, que todos tenemos. Desde luego. ¿Vale? Pero luego hay otra soledad, la que tú no has elegido y la que te toca por desgracia, no por suerte, y en la que tú te puedes sentir ciertamente mal. Claro, aquí las ¿vale? causas pueden ser súper diversas. Bueno, se me ocurre, en primer lugar, menos preocupante, pues, por ejemplo, que hayas tenido que cambiar de trabajo, de lugar de residencia, y Por entonces tengas ejemplo. que empezar a adaptarte a una nueva situación en la que no conoces Por ejemplo. a nadie, ¿no? Claro, ahí, por ejemplo, yo le echo mucha culpa al sistema educativo español. Es decir, en el sistema educativo español está todo muy bien organizado para aprender matemáticas, física, literatura, Sí, lengua e sí, historia. sí. Pero nadie nos enseña a escoger amistades, nadie nos enseña a rodearnos de gente, nadie nos enseña a tratar nuestras actitudes, que es lo que al final separa el éxito del fracaso en la vida. Entonces, cuando hay gente que no ha desarrollado de pequeño o de adolescente habilidades sociales, algo que yo considero fundamental en el colegio o en la educación media, por lo menos en el instituto, habilidades sociales, cuando tienen que de pronto irse a una ciudad fuera, ya no te digo en el extranjero, vamos a hablar de España. Sí, de sí, pronto sí, te sí. toca irte a vivir a Albacete. Sí. ¿Cómo te relacionas con la gente? ¿Cómo sales a la calle? Y ¿Cómo eso te parece sientas? un mundo. Te empieza a parecer un abismo, ¿vale? ¿Qué ocurre con los abismos? Que lo fácil es quedarnos en nuestra zona de confort. Totalmente. Y como nos quedamos en nuestra Ante el zona de miedo confort... te paralizas, correcto. te quedas quieto. Y entonces esa zona de confort la hacemos tan absolutamente cerrada que decidimos no saltar nunca. Y ahí es donde empiezan a aparecer personas solitarias, ¿vale? Las personas solitarias pueden tener muchísimos trastornos, Eso te iba a preguntar. ¿vale? ¿Esto cuándo empieza a ser un problema? Como por ¿Cuándo ejemplo empieza... se hacen antisociales, ¿vale? Empieza a ser un problema cuando la soledad se prolonga de manera continuada o en exceso, ¿vale? Estamos hablando de gente que empieza a vivir sola y porque no olvidemos que el ser humano es gregario, o sea, nacimos para vivir en una manada, no nacimos para estar solos.
tampoco nacimos para estar en una pareja monógama, pero nacimos para estar con gente. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando esa soledad se extiende 1 año, año y medio, 2 años, luego el volver a rodearte de gente en tu zona, que es tu casa, es muy complicado. Porque ahora, ¿cómo renuncias tú a tu trozo del sofá? Eso es. ¿Cómo renuncias a ver el programa Yo creo que te favorito? vuelves hasta más egoísta, ¿no? Un poco me lo estás Te diciendo, vuelves muy ¿no? egoísta, te vuelves muy egoísta. Claro, porque siempre ha primado tu criterio. Cuando estás solo no tienes que ceder. Claro. Para bien y para mal, ¿vale? Ha primado tu criterio, por ejemplo, cuando vas a hacer la compra al supermercado, tú vas allí y tú eliges lo que compras, la marca de salchichas, la marca de pan, eliges todo. Lo único que pasa es que ahora tienes que compartir esa decisión con otras personas. Y eso es muy difícil. Está claro, Daniel, que hay gente que es más solitaria, como tú decías, que lo decide, que por cualquier cosa prefiere tener más ratos en soledad. Y ojo, aquí yo creo que está la diferencia y no sufre por ello. Está claro que hay otra gente que sufre. Es más, la gente que no sufre, entiendo que aquí no hay ningún problema que tratar. Claro ni que nada. no hay ningún problema porque es una soledad buscada, deseada, porque Sí. yo creo que además es necesaria. En muchos casos, todo el mundo tenemos que tener esa parcela de intimidad con nosotros mismos. Pensemos que dentro de nosotros viven 2 personas, la que se relaciona con los demás y la que se relaciona con nosotros mismos. Eso es verdad. ¿Vale? ¿Cómo las diferenciamos? Es muy sencillo. Cuando no has fregado los platos porque no te ha dado la gana, tú sabes que es que no te ha dado la gana, pero a tu pareja o tu madre le dices, no, es que ¿sabes qué pasa? Que es que he estado liado porque me han mandado un proyecto muy importante, he tenido que estar buscando información. ¡Mentira! O sea, esa es la persona que se relaciona socialmente, la que se relaciona contigo mismo, no, porque he estado viendo Vikingos y me está rascando la barriga, ¿entiendes? Pero ese tipo de soledad no es mala. Yo creo que es necesario esos espacios de intimidad con uno mismo para autoconocerse, que si no, no te vas a conocer nunca. Claro, ¿vale? totalmente. Esos arrebatos de mal humor tienes que soportártelos tú Hombre, también. claro. ¿Vale? Y el no entenderte, claro, porque cuando tú dices, es que la gente no me entiende, y yo siempre pregunto, ¿y tú te entiendes a ti mismo? Ah, yo sí, ¿sí? Vale, vamos a hacer una prueba y siempre les mando el mismo ejercicio. Pasa un día solo y a ver cómo te sientes. Y se sienten, lo primero que sienten es que están desubicados, Totalmente. perdidos, Total. se frustran porque no entienden lo que pasa. Digo, pues bienvenido al mundo de los que te rodean. Y ojo, Daniel, que en cuanto a las relaciones amorosas, ¿Sí? entiendo que lo que tú dices, ¿no? Que habría que saber disfrutar más de la soledad, porque hay gente que precisamente huyendo de ello se agarra muchas veces, si me permite la expresión, a un clavo ardiendo y parece que tienen que estar a toda costa, toda la vida emparejadas con alguna pareja, porque como tú dices, no saben vivir solas, ¿no? Sí, hay gente que no sabe vivir sola, hay gente que no puede estar consigo mismo, pero ahí es donde, esos son casos muy bonitos de tratar, porque lo que les enseñas es a saber por qué no te aguantas. Entonces, no es cuestión de que busques una pareja que te soporte, es una cuestión de que tú corrijas aquello que no soportas de ti mismo, que por eso no te duran las parejas, por eso no te duran los amigos, ¿vale? Pero siempre ponemos el foco de la responsabilidad en la otra parte. Siempre. Y hay una soledad que a mí me gustaría tratar en específico, que es la de los ancianos, que esa es muy dura. Hombre, aquí la cosa cambia, aquí el matiz es completamente diferente. Es un matiz muy distinto y yo creo que tenemos, y esto ya es una opinión muy personal, ¿vale? Tenemos, estas generaciones, la obligación de cuidar de esas personas. Claro. Tenemos la obligación porque ellos cuidaron de nosotros. Por supuesto. ¿Vale? Y son unas generaciones que hubieran preferido no comer antes de mandarte a ti a estar en una residencia o en un colegio. Entonces, creo que estamos yendo, en esta sociedad, creo que estamos yendo a lo fácil, a quitarnos de en medio aquello que no nos permite tener esa cultura de ocio o esos espacios que todos queremos, que sí, que está muy bien, pero que hay que tener conciencia, ¿no? Yo he tenido la mala suerte en mi vida de vivir la entrada de algunas personas en una residencia de ancianos, ¿no? Y yo cuando a alguien se lo plantea siempre le recomiendo lo mismo, digo, ¿por qué no vas a una residencia de ancianos y observas cómo es ese primer día para esa persona, donde te sacan de tu entorno, te sacan de tu casa, te mandan a un sitio donde no quieres ir, que por muy bonito que te lo pinten, no deja de ser un entorno raro? Totalmente. A compartir una habitación con un señor que no conoces de nada. Totalmente. Y tú te ves allí solo. Porque aunque estés rodeado de gente, ¿recuerdas lo que decíamos al principio en la entrevista? Aunque estés rodeado de gente, te puedes sentir muy solo. Estás solo. Entonces, no... Y ya si nuestras circunstancias
no nos lo permiten y ya solamente tenemos esa opción de mandar a esos ancianos a esas residencias, no dejemos de ir a verles. Por supuesto. Pero es que eso se olvida pronto, ¿eh? Porque, Daniel, permíteme, hablando Sí. de los ancianos, ¿no? Leo algunos informes que dicen que precisamente la soledad Sí. en estos ancianos ya no solo es que agrave esos trastornos psicológicos, sino que también puede tener consecuencias físicas. Sí, agravan enfermedades. Mira, yo tuve un caso en una residencia de ancianos donde estuve haciendo unas sesiones con auxiliares de Sí. clínica de unos familiares que hablaron conmigo porque sus padres se habían casado en esa residencia y se querían divorciar y no sabían qué hacer. El padre tenía 92 años y la señora tenía 91 y me senté a hablar con ellos. Y entonces la señora me dijo, mira, yo me quiero divorciar de este porque hay una pelandusca que se pasea con la enagua por el comedor y este no hace nada más que mirarla y entonces yo creo que me están poniendo los cuernos. Y yo decía, madre de Dios santo. Total, que termino la conversación y me voy a hablar con los hijos, ¿no? Sí. ¿Qué hacemos? Digo yo, o sea, voy a dar mi consejo, dejarles que sigan con el rollo. Porque este triángulo amoroso, donde tu padre estaba así con la carilla de tal, esta señora que estaba totalmente ofendida, la pelandusca en cuestión que se sentía el objeto de deseo que tenía 87 tacos, este triángulo les está dando mucha más vida que cualquier medicación que le podáis estar dando para sus enfermedades. luego, Entonces, desde luego. dejarles que sigan con el rollo y que estén enfadados y que se yo qué sé. Bebé, hay ese tipo de cosas. Y la última soledad, Sí. que es una soledad necesaria, es la de los niños. Que tenemos la manía de el niño no puede estar solo, el Sí, niño sí, no sí, se sí. puede aburrir, el niño no sé qué. No, Totalmente. perdóname. En los niños, consejo a todos los padres, los niños se tienen que aburrir si queréis que vuestro hijo desarrolle la creatividad. Efectivamente. Si no, no lo va a hacer. Los niños tienen que estar solos para aprender que hay momentos que tienen que compartirlos con ellos mismos y para que ellos también se aguanten a sí mismos. Claro, claro. ¿Vale? Pero no caigamos en ese error de, oye, el niño, ¿cómo va a estar solo? El niño tiene que estar solo a ratos, no pasa nada. No se va a morir, ni se va a deshidratar, no vivimos en el Sáhara, ¿vale? parece- Es que si el niño no se hidrata, pues perdona. Efectivamente. Y el niño se tiene que aburrir solo para que desarrolle procesos creativos que le permitan en un futuro resolver problemas. Pues nos quedamos con ese mensaje para Venga. los niños, con los mayores, por supuesto, que hay que darles compañía. Por Y supuesto. los jóvenes, que aprendamos también un poquito más a disfrutar de la soledad, que no es tan mala. Sí, señor, que no es malo. Eso es, desde luego yo lo comparto. Muchísimas gracias, A Daniel ti Blanco, siempre. como siempre. Nos vemos la semana que viene. Gracias, Claro que sí. gracias, muchísimas gracias. Y gracias también a ustedes. Nos vemos mañana, como siempre, a las 8:30, mañana ya miércoles. Y ahora les dejo con Zona Verde con nuestro Fali Guerra. Muchísimas gracias, como siempre, por estar ahí. Hasta mañana.